la del 1.content es igual a hola mundo. Le voy a ejecutar y veréis que el look and feel es ligeramente distinto. Bueno, aquí no se nota demasiado, pero esta versión por la resolución, pero tiene un aspecto ligeramente distinto y me permite mayores opciones de color, fondo, opacidad, etc. Como digo, la curva de aprendizaje es bastante mayor, es actualmente el entorno de desarrollo para Windows recomendado por Microsoft. Microsoft no recomienda utilizar Windows Forms, sino Windows Presentation Foundation, pero la curva de aprendizaje es algo mayor y la dificultad es ligeramente más elevada, pero permite un mayor control sobre el diseño, especialmente en proyectos grandes. De momento lo dejamos aquí y vamos a ver más tipos de proyectos. Tenemos por un lado aplicativos para Windows Forms, relativamente sencillos de implementar, muy basados en el doble clic. Aplicativos Windows Presentation Foundation, algo más complejos, una curva de aprendizaje más complicada, pero supuestamente más óptimos en proyectos muy grandes o en proyectos en los que tenemos una alta dependencia del diseño. Y por último, aplicativos de MS2 que no tienen ningún tipo de interfaz de usuario. Esto en cuanto a tecnologías de Windows. En cuanto a tecnologías web, tenemos aplicativos ASP.NET Web Forms que están basados básicamente en programación para Windows Forms. Es decir, de Windows Forms Application a ASP.NET Web Forms, la programación es muy sencilla y trata de enmascarar toda la dificultad que tiene la programación web y hacerla mucho más sencilla, de forma que simplemente pinchando y arrastrando se nos oculta toda la complejidad que tiene detrás la programación web. La curva de aprendizaje es muy sencilla, el rendimiento no es malo, pero en proyectos realmente enormes puede dar problemas porque él asume la mejor opción de rendimiento y no siempre acierta, y muchas veces el código que hace que sea más fácil de programar consume unos recursos innecesarios. Entonces tenemos el tipo de proyecto ASP.NET MVC, más basado en HTML, más basado en tecnologías y con una curva de aprendizaje muchísimo mayor. Bien, tenemos por un lado ASP.NET, una tecnología muy sencilla de implementar, ideal para proyectos pequeños y basado en pinchar y arrastrar y muy fácil de prototipar. Y por otro lado ASP.NET MVC, con sus sucesivas versiones y mejoras, mucho más complicada, mucho más difícil, pero mucho más fácil de mantener en equipos enormes o en programas enormes y más fácil de probar y medir su rendimiento. Bueno, pues si estamos empezando desde cero con tecnologías Microsoft.NET, en resumen, la decisión es sencilla. Primero, elegimos entre Visual Basic o C#, Visual Basic más sencillo y más parecido a Visual Basic 6, Visual C# ligeramente más complejo y más basado en más parecido a Java o Pascal, tecnologías para Windows más sencillo, tecnologías para web más complicado, tecnologías de Windows Form muy sencillo, pero obsoleto, ligeramente obsoleto, aunque seguirán funcionando estupendamente y nadie se va a quejar. Tecnologías Windows Presentation, más basados en Windows Vista, más colores, más colorido, más posibilidad de colorido y algo más difícil de implementar, pero no mucho más. Y por último, escogemos la tecnología web y podemos escoger entre tecnologías ASP.NET o tecnologías MVC. En cuanto a gerentes de proyectos recursos humanos, no hay ningún problema en migrar de Visual Basic a C# o viceversa, pero sí habrá una lentitud y un mes, digamos, que vamos a estar trabajando un poco más lentos, con dificultades, pero no hay problema en migrar de uno a otro. En migrar de programación web a programación Windows o viceversa, sí hay una curva de aprendizaje, sí es bastante más complicado y sí es necesario un aprendizaje previo.
Luego, dentro de aplicativos Windows, no hay demasiada dificultad en aplicativos Windows, pero en pasar de Windows a Windows Presentation sí hay una ligera dificultad, una curva de aprendizaje más o menos mediana, y afecta fundamentalmente a las estimaciones. No hay una excesiva dificultad, al final, si sabemos programar en Windows Forms, sabremos programar en Windows Presentation, pero seguramente los tiempos no serán los mismos y afectarán a la curva de aprendizaje y a las ganancias que esperamos obtener. Pasar de Windows a web, por contra, sí es muy complejo y es perfectamente posible que el proyecto salga directamente. Para pasar de Windows a web, hay que aprender a pasar de Windows a web. El paso más sencillo para pasar de Windows a web es pasar de Windows Forms a ASP.NET. Pero si el cliente o la especificación nos requiere ASP.NET MVC, pues es necesario una formación específica en arquitectura MVC, que si bien no es imposible, si bien tiene una ligera dificultad. Pasar de ASP.NET a MVC, pues a diferencia de pasar de Windows Forms a Windows Presentation, que no hay excesiva dificultad, simplemente es un poco de molestia, pasar de ASP.NET a ASP.NET MVC implica un cambio radical y es necesario un entrenamiento específico en arquitectura MVC. No es posible pasar directamente. Nada inalcanzable, nada complicado, pero no es un paso inmediato. Entonces, si tenemos recursos en Visual Basic, podemos pasarlos sin problemas a Cesar, simplemente será una ligera molestia. Si estamos programando en Windows Forms y queremos pasar a Presentation Foundation, tendremos bastantes molestias, pero acabaremos programando sin problemas. Pasar a web es algo más complicado, hace falta unos conocimientos previos de web, y pasar de ASP.NET a MVC también es complicado. Ahora bien, ASP.NET se parece a Visual Basic 6 o a Windows Forms, pero no se parece, aunque ayudan los conocimientos que tengamos, pero no es la misma programación de JSP o PHP, es una programación totalmente diferente. ASP.NET MVC sí es fácil migrar a Java MVC o PHP MVC. Entonces, si tenemos gente que está actualmente trabajando en PHP con MVC o en Java con MVC, es posible migrar a ASP.NET MVC. También habrá una cierta curva de aprendizaje, una ligera dificultad, pero nada inalcanzable. Esto básicamente son las tecnologías principales. Visual Basic y Cesar, y dentro de Visual Basic Windows y Web, y dentro de Windows, Windows Forms, Windows Presentation, dentro de Web, MVC y ASP.NET. Son las 4 ramas principales y los pasos entre cada una de ellas. En un futuro vídeo veremos otras tecnologías como Windows Communication Foundation, Workflow o SharePoint y qué dificultades implican o qué curva deberíamos de seguir.